Memorias en el espacio doméstico. Un proyecto que busca analizar el espacio doméstico y el habitar a partir de la memoria, recurriendo al análisis desde la manera en que tres disciplinas se vinculan con la arquitectura: el cine, el teatro y la literatura. En este primer video analizaremos los conceptos de memoria y espacio doméstico para posteriormente analizarlos a través del cine. Memoria y espacio doméstico. Mi interés por abordar estos dos conceptos surge de la necesidad de entender que para la arquitectura es fundamental considerar la experiencia humana y en ese sentido resulta relevante analizar las maneras en que nos relacionamos con las espacialidades. Lo que me parece relevante subrayar con este proyecto es que dependiendo de la manera en que cada individuo percibe y vive, es que se vincula con la arquitectura de maneras diversas, y eso puede hacer que una misma espacialidad se experimente incluso de maneras opuestas. La arquitectura entendida como el contenedor es objetiva, pero la experiencia es subjetiva. Por tanto, con este proyecto propongo explorar cómo a través del arte, particularmente desde el cine, la literatura y el teatro, podemos adquirir la mirada hacia un fenómeno tan abstracto como subjetivo. En este sentido, no estoy buscando reportes técnicos generales sobre la vivienda, sino el retrato de las experiencias individuales que el arte puede ofrecer y que pueden funcionar como una herramienta de análisis. Así, las memorias que vamos construyendo diariamente son parte de quienes somos y eso lo que nos hace relacionarnos de una u otra manera con la espacialidad en la que nos desarrollamos. El espacio doméstico establece la relación de nuestras vivencias con nuestra manera de percibir el hogar, dándose en el espacio más sensible de la vida de las personas, por ser en donde se llevan a cabo las acciones más íntimas de nuestra vida, aquella morada que resguarda y que construye nuestras memorias más significativas. Por ello, me interesa especialmente analizar el espacio doméstico en relación con la memoria, reconociéndola como la suma de todas las experiencias que se enlazan con nuestras vivencias, nuestra salud mental, nuestros anhelos, el pasado, el presente y el futuro. Considero que este último concepto es el que más riqueza aporta al espacio doméstico, porque sin memoria los lugares carecen de significado. Como podemos verlo en este video, en donde se retrataron algunas espacialidades que tenían que ver con las emociones y lo vivido en el exilio español, que nos dejan ver ese sentido de pertenencia, de relación con el lugar, donde las memorias se encuentran realmente reflejadas con estas espacialidades. Si hablamos de la luz en relación a la vivienda, del confort, de la habitabilidad, de la relación entre lo público y lo privado, son fenómenos que nos muestran una faceta parcial de la experiencia humana dentro del espacio doméstico, que sin duda influyen en la experiencia, pero van ligados a nuestra manera individual de percibir, a nuestra carga cultural, emocional y sensorial. Solo la memoria tiene relación con todas las facetas y por lo mismo, a mi manera de entender, engloba toda la experiencia humana. Hablar de estos dos conceptos nos hace revisar forzosamente la actualidad, ya que se han presentado diversos fenómenos sociales que me parece están directamente relacionados con el espacio doméstico y la manera en que nos relacionamos con él. Por una parte, el confinamiento que vivimos durante el 2020 debido a la pandemia por COVID-19. Por otro lado,
la reivindicación de los derechos de la mujer, la lucha por la equidad de género y la erradicación de la violencia. Si acudimos al recuerdo de nuestra infancia, podemos reconocer que el juego de la casa de muñecas, que socialmente estaba atribuido a las niñas, era porque las instruía de alguna manera en ese orden del cuidado del hogar y las ubicaba paralelamente en el lugar que ocuparían, que sería en el interior doméstico. Pero más allá de eso, entendiendo la casa de muñecas como la representación en sección del espacio doméstico, de alguna manera nos permite valorar la relación espacial entre las diferentes áreas de la casa, así como los objetos que la caracterizan. Recientemente se propuso apoyar a una organización especializada en niños y jóvenes con capacidades diferentes, subastando 20 casas de muñecas, en donde la idea era retomar la casa de muñecas desde la visión de arquitectas y arquitectos contemporáneos. Se les pidió hacer el diseño de una casa miniatura para jugar, pero con la condición de incorporar al menos un elemento que respondiera a una capacidad diferente. Con este ejercicio, aunque con fines lúdicos, podemos ver algunas de las características de la casa contemporánea. Por una parte, podemos ver las transformaciones a nivel espacial que han tenido las viviendas en las últimas décadas, propiciando espacios más fluidos y menos compartimentados, en donde también se intenta tener una relación más estrecha entre interior y exterior. Además, podemos ser testigos del peso que se le da a la singularidad formal y el culto a la genialidad del diseñador. Por último, podemos comprobar el concepto de utilizar el juego para normalizar alguna conducta, así como veíamos en que las casas de muñecas de antes se normalizaba la idea de que la mujer tenía que estar asociada al espacio doméstico, ahora se pretende favorecer la inclusión de todas las personas a temprana edad. Aunado a esto, es importante reconocer y entender el juego de la cueva que desde nuestra infancia construimos, como ese espacio amorfo a punto de derrumbarse que se erige con lo que se encuentra. Es notable ya que de algún modo lo que marca como relevante es la manera en que se usa y cómo es que se construye. La casa, el domicilio, es el único bastión frente al horror de la nada, la noche y los oscuros orígenes. Se encierra entre sus muros todo lo que la humanidad ha ido acumulando pacientemente por los siglos de los siglos. Se opone a la evasión, a la pérdida, a la ausencia, ya que organiza su propio orden interno, su sociabilidad y su pasión. Su libertad se despliega en lo estable, lo cerrado, y no en lo abierto ni lo indefinido. Estar en casa es lo mismo que la lentitud de la vida y el placer de la meditación inmóvil. El espacio doméstico ha representado para la mujer durante muchas décadas un espacio de deberes y de acatamiento del rol de género. Una de las primeras especialistas sobre la vivienda doméstica fue Catherine Beecher, que aunque no cuestionaba el rol de la mujer en el cuidado de la casa y la familia, sí defendía el que las casas y su diseño debían facilitar su trabajo, por lo que debían tener en cuenta su experiencia. En esta instalación del artista Do So en LACMA, habla de la memoria a través de esculturas de poliéster, donde representa su residencia en Nueva York, conformada por 2 departamentos, el azul y el amarillo, así como un corredor. Su trabajo narra experiencias vividas en los distintos espacios arquitectónicos en los que ha vivido. Relata el tema de la migración y a través de estas representaciones arquitectónicas nos permite entender la memoria y noción de un lugar, la idea de lo efímero y la resiliencia. Representa la movilidad de cómo fue viviendo en distintos países, la habilidad de aparecer, empacar y reaparecer en otro contexto. Gracias a su materialidad hecha principalmente de telas, ya sea de poliéster o seda, soportada por estructuras metálicas, permite que con esta transparencia se pueda ver el interior y el exterior de manera simultánea, lo privado y lo público, representando un juego entre el espacio positivo y negativo, mostrando paralelamente lo bidimensional como si fuera un dibujo vívido y en tercera dimensión una escultura en lo arquitectónico. Nos muestra además del espacio doméstico cómo trabaja la memoria en formas físicas, nos hace conscientes de los elementos y objetos con los que interactuamos en el día a día en nuestro espacio doméstico. Habla de identidad y de sentido del hogar. Un personaje inagotable en nuestra cultura artística que antes de ello fue incluso rechazada por la beca Guggenheim.
pero que lo que interesa aquí no lo es tanto su obra o trayectoria, sino las vivencias de Frida Kahlo en el espacio doméstico. A partir de ese encierro prolongado que sufrió después del accidente en 1925, hizo que su pasatiempo se volviera su más grande pasión. 3 meses en cama provocaron que se vinculara de manera única y distinta con ese espacio en el que vivía su cotidianeidad. Utilizando unas pinturas que su padre le regaló de niña y construyendo un caballete horizontal, logró que aunque estuviera acostada, pudiera pintar y pintarse, gracias al espejo que reposaba sobre su cama, ante el cual se reflejaba encontrándose con la nueva Frida. El lazo que establece con los objetos también es relevante en este proyecto, ya que lo hace a partir de sus nuevas vivencias y a su resiliencia, como el uso de su propio corsé como lienzo, apropiándose de ese objeto para resignificarlo. La relevancia que infirió el espacio doméstico en su vida y obra es fundamental, ya que se convirtió en su mundo, el cual, en base a su percepción espacial, se vio diferenciada debido a su accidente. Abordar este análisis desde la memoria resulta fundamental, ya que es un fenómeno que se vive de manera individual y se torna colectivo. En el siguiente fragmento de video, creado por la compañía El Patio, en colaboración con Ultramarinos de Lucas y Momo, inspirado en la conferencia de las canciones de cuna española que Federico García Lorca impartió en 1928, percibiremos las historias que nacen de la emoción ante lo cotidiano, vinculándolo con un mundo de objetos y cosas inolvidables para conectarnos con nuestros recuerdos. Hace unos años, paseando por las inmediaciones de Granada, oí cantar a una mujer del pueblo mientras dormía su niño. No podemos dejar fuera las canciones de cuna o nanas, ya que el potencial de la música de ser un estímulo de comunicación, incluso antes de hablar, es fundamental. La memoria se sitúa como una de las actrices principales, donde el recuerdo entra en diálogo con el olvido a partir de pequeños estímulos, generando ciertos vínculos afectivos, como se plasma en la película animada Ratatouille, en el momento en que el crítico culinario Antoine Ego es transportado a su niñez por medio del gusto. Reconociendo que la arquitectura está sujeta a un sinfín de cambios generados por el medio natural en el que se encuentra, podría afirmarse que reproduce espacialidades efímeras debido a elementos naturales e incluso etéreos que se vinculan con su materialidad y dan origen a distintas transformaciones espaciales. Tal es el caso de la luz, que genera imágenes distintas y que de alguna manera complementan ese espacio cotidiano en el que nos desarrollamos. Esto es relevante ya que no solo se define por el espacio interior, sino también por aquel con el que se relaciona con nuestro entorno, a través de la apertura generada por las ventanas, desvaneciendo como en el teatro esa cuarta pared generada para conectarnos con el mundo exterior. Resulta evidente que la memoria juegue un papel fundamental en nuestras vidas, no solo como un elemento de reafirmación y construcción, sino incluso de deconstrucción de uno mismo. Y en ese punto se vuelve importantísimo analizarla de manera paralela al habitar, de ese estar en el mundo y de cómo nos vinculamos con el medio ambiente, la arquitectura y los demás. Hablar sobre memoria, habitar y espacio doméstico me lleva inevitablemente a pensar en los sismos de la Ciudad de México que tanto hemos padecido. Este riesgo sísmico ha sido parte de nuestra historia, así como el uso del espacio público como extensión del doméstico en los momentos posteriores a las catástrofes. Debido a los daños y derrumbes de las edificaciones, muchos interiores quedan al descubierto, como podemos apreciar en estas imágenes de Santiago Arau, donde la presencia de los objetos y los decorados interiores narran la vida privada de quienes ahí habitaban. Pareciera como si junto con la fachada se les hubiera arrancado algo que les pertenece, la privacidad. Las frágiles estructuras arquitectónicas dañadas o derruidas son ahora vulnerables, por lo que los campamentos en vía pública frente a los edificios siniestrados se vuelven opción para cuidar sus pertenencias, además del fuerte arraigo al lugar.
Como señala Villoro en El vértigo horizontal, salvar el pellejo es importante, pero resulta empobrecedor hacerlo a costa de perder no solo las propiedades, sino algo más profundo, los recuerdos, las historias, el coro colectivo que nos constituye. Analizar el habitar desde el voyerismo resulta interesante para reflexionar sobre nuestra vida cotidiana a partir de diferentes disciplinas, como con este proyecto multimedia de HBO Voyager Project que permitía a través de diferentes dispositivos conocer distintas historias en diversos edificios de la ciudad de Nueva York. Estas historias sobre la vida, el nacimiento, la muerte, la redención, se mostraron durante un verano al sur de Manhattan. El espectador podía observar desde la calle distintas historias que simulaban estar sucediendo al interior de la edificación gracias a la simulación de haber removido una de sus fachadas, donde 8 departamentos quedaban al descubierto y cuyas historias a veces estaban ligadas. Imágenes proyectadas, incluyendo la arquitectura incompleta con 2 proyectores de alta definición sobre la fachada lateral de la edificación, permitía observar acciones al interior de estas viviendas, dinámicas del espacio doméstico que suceden cuando crees que nadie está mirando. A silent film projected on a wall in New York City creates the illusion of the building's cross-section. Stories about life. Otro ejemplo es el dibujo en tinta y lápiz Doubling Up de Sol Steinberg, que inspiró a Georges Perec para su novela La vida, instrucciones de uso, en la que describe 23 habitaciones de diferentes residencias puestas al descubierto y las actividades que en ellas se desarrollan, una manera de poder entender cómo es que viven sus ocupantes y cómo se relacionan con los espacios y los objetos que los identifican. De la misma manera, el autor y director de teatro catalán Àlex Rigola, con esa habilidad que tiene para transportar textos clásicos a lo contemporáneo, en el 2006 estrenó European House en la sala Fabià Puigserver del Teatro Lliure, una versión de Hamlet de Shakespeare sin texto. En escena aparece una construcción de 3 niveles, vista en sección con 9 habitaciones y una cuarta pared de acrílico. Para poder estudiar el espacio doméstico, debemos reconocer que la manera de hacerlo es a través del análisis de nuestra percepción, y al ser nuestro cuerpo el principal elemento con el que percibimos, sumado a nuestros sentidos y a la experiencia que se vive, ello se vuelve individual y por lo mismo subjetivo. Por eso se vuelve fundamental profundizar en el análisis de la memoria, que nos ofrece un elemento más de estudio para establecer otros parámetros de investigación y lograr generar con ello más cuestionamientos. Debido a las características de la arquitectura abordadas en este video, se ha vinculado también a esta disciplina con el cine. El arquitecto Fumihiko Maki ha mencionado que en la arquitectura debemos actuar como directores cinematográficos al diseñar, ya que es imprescindible pensar en los distintos escenarios que se generan en un mismo espacio por la presencia de elementos cambiantes. Así, con esta relación entre disciplinas, damos paso al siguiente video en donde analizaremos los conceptos de memoria y espacio doméstico a través del cine.